desde hace unos 50 años. Y de repente la hiedra comenzó a comerse todo. Mira, a ver. Esa era la casa antigua, que la botó el terremoto del 85, ¿no? O sea, hace mucho tiempo. Y nunca la reconstruí. Entre otras cosas porque pasé muchos años en Europa en ese rato. Aquí había un pedazo de 2 pisos, pero mira, ven la vista que tenía. Dime si no es hermoso. Mi vida es muy rara, ¿eh? Yo no fui criado por mis padres. Yo fui criado por la generación de mis abuelos. En los Andes, en una casa patronal grande, de 3 patios, toda la onda. Y mi tía Rebeca me leía libros cuando yo era chico. Todos los días después del almuerzo me leía como 20 minutos. Impagable. Y lo primero que me leyó fue Robinson Crusoe. Yo tenía, no sé, unos 6 años. Y Robinson Crusoe yo lo recuerdo hasta ahora, encontrando viernes y huellas en la arena. Y que para mí fue... Y eso me motivó a leer mucho. De hecho, pasé leyendo casi toda mi vida hasta el golpe militar. No me vas a creer, pero fue el Quijote. Tenía una edición en la biblioteca no me acuerdo si era mi padre o mi tata Erasmo, que está ahí, el que era gobernador en los Andes cuando yo nací. Tenía una edición facsímil de las primeras ediciones del Quijote. Y lo leía en castellano antiguo. Y me acuerdo que me reía pero mucho leyendo esto. El primer Quijote que leí fue un chiste para mí. Y después, desgraciadamente, cuando ya comencé a estudiar otras cosas, me metí al pedagógico, a un curso que daba Roque Esteban Escarpa, que dicho sea de paso tuvo casa aquí, o arrendó, no sé. Roque Esteban Escarpa, que era un gran profesor, hizo un seminario sobre el Quijote, y me lo echó a perder de tal modo que dejé de leerlo como durante 15 años. Porque era como el desglosamiento, era como la ciencia de algo que no es científico. Y ahora último me he vuelto a topar con el Quijote por culpa de Nicanor. Y Nicanor me habló del capítulo 6 del Quijote. Yo no me acordaba para nada cuál era el capítulo 6, por supuesto. Y me preguntó, ¿cuántas novelas de caballería crees tú que muestra ahí? Yo recuerdo que había cantidades, pero me salté esas líneas y por supuesto fui cuando terminaba la enumeración. Y Nicanor me dice, mira, me dice, yo traté de juntarlas. Y aquí en Chile encontré 6 novelas de caballería de la época. Pero Cervantes menciona 100. Y en la Biblioteca del Congreso Norteamericano encontró 8. Entonces el gran tema de Nicanor, cuando la última vez que conversé con él, era qué pasó con las otras 92 novelas.
que tiene los nombres ahí, el Quijote, y están todos, tú ves el capítulo sexto y ahí están los nombres. Las inventó los nombres, existieron los libros. Si existieron los libros, ¿por qué no están? Porque tienen que haber sido en la imprenta, pues si ya es el comienzo de la imprenta y ese fue el gran éxito de la novela de caballería, la imprenta. Y en eso estaba. Esas eran sus últimas disquisiciones. Era hasta qué punto Cervantes fue un mentiroso que inventaba cuestiones. No sé, yo creo que todas las que leí mucho en ese rato. Oye, leí, ponte tú por caso, La montaña mágica, de Thomas Mann, que para mí resultó muy importante. Muy importante. Leí todo Dostoyevsky. Desgraciadamente no leí chilenos. Yo despreciaba un poco a la literatura chilena en ese rato. Era último de todas maneras, los últimos 20 años. Sobre todo desde que descubrí a Pedro Prado, la hazaña de Juan Francisco González. Ojo, todos ellos son de Las Cruces. Pedro Prado, Juan Francisco González, pucha, todos ellos venían o estuvieron, e incluso nadie sabe que los 10 soñaron con edificar una torre, la Torre de los 10, en la Punta del Lacho, aquí en Las Cruces. Bueno, y en esa playa de las Conchuelas se desarrollan 2 cuentos de Baldomero Lillo, uno de ellos es maravilloso, maravilloso. Y está dedicado a uno de los primeros propietarios de Las Cruces. Y el cuento es de una muchacha que se pone el anillo con su novio y vienen a pasar un tiempo en Las Cruces y van a bañarse a esta playa de las Conchuelas, donde también había otros grupos bañándose de la época, por supuesto. Y de repente este señor dijo que se iba a bañar y se metió al mar y no salió nunca más. Entonces la novia volvió, por supuesto, y como 4 años después volvió con otro novio. Y se le ocurrieron ir de nuevo a bañarse a la playa de las Conchuelas, donde actualmente tú no puedes ni siquiera poner un pie. ¿Mm? Y en esta playa de las Conchuelas, en esa oportunidad, el tipo también dice que se quiere ir a bañar porque hacía mucho calor. Ella trata de detenerlo, pero él de todas maneras se mete, y cuando va llegando a la punta de rocas donde se había ahogado el otro, este tipo hace una inversión y no sale. Y no sale, y no sale, y no sale. Y se tiran otros veraneantes que habían por ahí y finalmente lo sacan. Y ella, por supuesto, se abraza y de repente pega un grito desgarrador, porque el anillo de compromiso que tenía este segundo novio era el anillo que había ella compartido con el primero. Ahora después, claro, Baldomero Lillo, como trataba de copiar a Edgar Allan Poe, escribe como 3 páginas más tratando de explicar por qué este tipo tenía el anillo del otro, pero yo creo que el final del cuento es donde yo te lo corté. Yo lo encuentro genial. Bueno, y ese cuento fue escrito en Las Cruces, está fechado en Las Cruces. Y él lo dedica a don José Toribio Marín, que fue uno de los primeros propietarios de Las Cruces. Hablo de 1914, 18, más o menos. Él lo firma en el año 18.
toda la poesía contemporánea se fabricó entre Chile, curiosamente, y París. Pero Chile fue súper importante entre 1890 y 1920. Ahí surgió todo lo que es poesía después de 1920, lo que han seguido haciendo, T.S. Eliot, qué sé yo qué. Está basado en lo que se hizo en ese tiempo, en París. Pero como desde 1914 tuvo lugar la tremenda guerra europea, la Primera Guerra Mundial, estos Pedro Prado y Vicente Huidobro y la Gabriela Mistral, e incluso Pablo Neruda, cuya primera obra se publica en el año 1918. O sea, uno cree que Neruda está muy... No, es de la misma época. En Chile se comenzó a fraguar algo que después algunos comentaristas atribuyeron a los dadaístas. Y nada que ver, antes estuvo en Chile. Y no en Chile, en Las Cruces. Entre Las Cruces, Isla Negra, Cartagena, por Huidobro. Pero este era el centro. Ahora, ¿por qué la historia es muy divertida? Por culpa de Juan Francisco González, en gran medida. Juan Francisco en su última época, en la época de Las Cruces, pintó sin centro focal. Juan Francisco González sostenía de que no existía centro focal en el mundo, que uno, si usa la mirada periférica, la mirada ampliada, ve todo al mismo tiempo, el pajarito que vuela, a ti que... no sé si me explico. Y entonces a raíz de González fue que comenzaron a llegar todos estos poetas y escritores de la época, y Neruda, y la Mistral, y qué sé yo qué. Y Las Cruces tenía una gran gracia. Primero, estaba lejos de Cartagena. No había cómo llegar aquí, no existía el camino actual. Había que llegar por la playa. Y siempre esta gente ha buscado como la soledad, donde no llega nadie. Contar cuentos siempre ha sido una especie de necesidad, ¿no? Porque tú fabulas. Y la literatura tiene una gracia, es que el producto de tu fabulación lo hace real. Julio comienza en julio, la película es más real que yo. Y es mi película. De hecho, a ti tú la viste seguramente, sí, alguna vez en televisión, en un cine. Sí. Y te debe haber impresionado mucho más de lo que yo te puedo impresionar. Además que tiene una cuestión muy inteligente, que es un complejo edípico invertido. Un Edipo invertido. No es el hijo el que se acuesta con la mamá, sino el padre el que se acuesta con la mujer del hijo. Y eso es como paralogizante para nuestra composición cultural psíquica, digamos. Ahora se van a comenzar a filmar un guión de Allende que yo hice, y ese Allende es más mío que de Allende. Nunca nada que tú verás en esta cuestión es muy cotidiano. Y solo es real lo que a uno le hace sentido, pues lo que a uno no le hace sentido pasa a ser irreal, casi acto seguido, ¿no? Yo partí como casi todos los escritores tratando de contar mi propia historia en forma muy absurda. Hasta que de repente apareció aquí, ahí en esa casa de allá, el Silvio, pidiéndome que hiciéramos un guión. Y yo le di a leer lo que estaba escribiendo, que en ese rato tenía el pretencioso nombre de 5 centímetros de sol. Mira el nombre. Pero no es malo, ¿ah?
Y Silvio se puso a leer los manuscritos de eso y de repente llegó a esta escena final de Julio comienza en julio. Ya, Y me dijo, este es el final de una película. ya. Hay que escribirla para atrás. Todo lo que pasa para llegar a eso. Porque ese final es... Puta, y de hecho nadie lo recuerda ya. Oye, en España ganamos los 2 grandes premios. Huelva, en Huelva de hecho ganamos los 3 premios. El premio de la crítica, el premio del público y el premio del jurado. Y nadie menciona esas huevas ahora. En Cannes fue un bombazo. No, leo cada vez menos porque estoy viendo cada vez más televisión, como viste, y más películas. Que ojo, yo creo que... Además yo tengo la impresión de que el libro va a terminar desapareciendo. O sea, bueno, desapareciendo como la ópera desapareció. Pues la ópera antes era, oye, miles de personas comprando entradas y actualmente nada. El gran fenómeno es la televisión, el cine, que además son muy inseparables. ¿Ah? Mira, yo creo que estamos viviendo una revolución portentosa, que ojalá sea para bien. Y si no es para bien, estoy seguro de que el último ser humano va a desaparecer, no sé si este año o al otro, pero luego. Si el planeta ya se las arregló para sacarse de encima a los dinosaurios, ¿por qué no nos va a sacar a nosotros? Si somos igualmente terribles y destructivos y qué sé yo qué. Esa es mi idea de esta situación actual. En todo caso, he decidido no morirme hasta que no vea yo cómo es que pasa esto, porque va muy rápido además. Es muy rápido todo, el cambio es, pero oye, vertiginoso. Leonardo da Vinci tiene por ahí en uno de sus diarios una frase que a mí me hizo mucho sentido cuando la leí, además que ya estaba viviendo aquí, que dice, cuando uno está con mucha gente, no se tiene a sí mismo. Cuando uno está con otra persona, se tiene solo la mitad de sí mismo. Solo se tiene la totalidad de uno mismo cuando uno está solo.